Una colección de conjuntos que la denotaremos por F se denomina que es un recubrimiento de un conjunto dado S si S está contenido en la unión de todos estos conjuntos. Y si además decimos que este recubrimiento es abierto si los elementos de F son conjuntos abiertos. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando en R2, un recubrimiento que podemos hacer fácilmente es, nos podemos agarrar cada punto de R2 y su radio y podemos hacer bolas de ese tamaño. Entonces, si nos agarramos todos los radios posibles, de todos los puntos posibles, cubrimos a R2. El más sencillo que podemos dar es, si tomamos radios mayores que 0 y centrados en el origen, entonces podemos tomar bolas centradas y nos van a cubrir a todo nuestro espacio. Y esta es una colección no numerable porque estamos tomando todos los radios posibles. Pero si ahora nos tomamos los radios en los naturales, entonces esta colección también nos va a cubrir a R2, pero ahora sí esta colección sería numerable. Entonces, esto es algo que vamos a trabajar ahorita, cómo van a ser los diferentes recubrimientos. Entonces, utilizaremos estos dos resultados. El teorema del encaje de Cantor nos dice que si tenemos una colección de conjuntos, que los voy a denotar por QI numerables, tal es que el siguiente siempre está contenido en el anterior. Y cada uno de estos conjuntos es cerrado, y de tal manera que el primero, que es el más grande de todos, es acotado. Entonces, la intersección de todos ellos es cerrada y diferente al vacío. Que ya habíamos visto que intersección arbitraria de conjuntos cerrados es cerrados. Lo único que vamos a usar de este teorema es que es diferente al vacío. El siguiente resultado que también vamos a estar utilizando es el teorema del recubrimiento de Lindelof, que nos dice que si tenemos un conjunto en Rn y cualquier recubrimiento abierto, es decir, puede tener la cantidad de elementos que sea, entonces va a existir una subcolección de estos conjuntos numerables tales que recubre a, es decir, podemos encontrar siempre un recubrimiento numerable. Entonces, vamos a usar estos dos resultados para demostrar el teorema de recubrimiento de Heine-Borel. Entonces, el teorema nos dice, si tenemos un conjunto en Rn cerrado y acotado, y F un recubrimiento abierto, entonces existe una subcolección finita de F que también recubre A. Entonces aquí es un poco menos que numerable, porque vamos a tener siempre una cantidad finita y vamos a poder cubrir a este conjunto cerrado y acotado. Entonces haremos la demostración. Entonces lo primero que vamos a hacer es que por el teorema de Lindelof podemos encontrar un recubrimiento numerable. Que le voy a llamar F y va a estar dado cubierto por, y los voy a anotar por I. Entonces tenemos I1, I2, I3 y así. Entonces Lindelof nos dice que este existe. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear unos nuevos conjuntos. Los voy a llamar SM, tales que va a ser la unión desde k igual a 1 hasta m de los I. Es decir, el S1 está contenido en el S2, el S2 en el contenido en el S3 y así. Entonces tendríamos esta cadena. S1 contenido en S2, contenido en S3 y así nos vamos. Entonces, como tenemos unión finita, entonces tenemos estos I's abiertos y los SM es la unión finita de abiertos. Por lo tanto, ya hemos visto que este también vuelve a ser abierto. Entonces, todos los SM son abiertos. Y tenemos que, además,
SM recubre a nuestro conjunto original A. Lo único que hicimos es ahora tenemos un nuevo recubrimiento que tiene este orden. Uno está contenido en el otro. Entonces ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a tomar los complementos de esto. Entonces tenemos S1 complemento, S2 complemento, S3 complemento. Y como estos son abiertos, los SI, entonces cada uno de estos, como estamos tomando, es complemento de cerrado. Entonces, este cerrado, este cerrado, este cerrado. Y estos cambian la contención. Entonces, ahora vamos a definir unos nuevos conjuntos que van a ser, los voy a anotar por Q1, Q2, y así nos vamos, donde Q1 va a ser nuestro conjunto original y QM va a ser nuestro conjunto intersectado con los complementos de los S. Entonces, es decir, QM consta de los puntos que están en A, pero que no están en los SM. Entonces, lo que queremos demostrar es que va a existir que para algún valor M, el conjunto QM es vacío. Y con esto vamos a demostrar que para este valor de M, ningún punto de A está fuera de SM. Es decir, vamos a demostrar que va a existir un SM que recubre a todo nuestro A. Entonces, como tenemos que A es cerrado, y ya habíamos dicho que los SM es cerrado. Por lo tanto, intersección de cerrados es cerrado. Que es nuestro QM. Entonces, todos los QMs son cerrados. Además, teníamos lo de la cadena, que el conjunto QM1 está contenido en el anterior. Entonces, tenemos una cadena descendente. Y como los estamos intersectando con A y A es acotado, pues cada uno de estos es acotado. Por lo tanto, si suponemos, entonces vamos a suponer que ninguno de estos QM es vacío, entonces tenemos una cadena de conjuntos cerrados que van descendiendo y ninguno es vacío. Entonces, por lo tanto, por el teorema de Cantor, la intersección de todos ellos es diferente del vacío. Entonces, esto implica que existe un X que está en A, tal que pertenece a todos los QM, para todo M en los naturales. Y como estos son el complemento, son parte del complemento de S, entonces esto implica que un punto de A está fuera de todos los SM. Pero los SM son un recubrimiento de A. Por lo tanto, llegamos a una contradicción. Esto implica que para algún QM es igual a vacío. Por lo tanto, todos los siguientes también son vacíos. Entonces, de aquí en adelante son vacíos. Y por lo tanto podemos cubrir A con una secuencia finita.